Hola, hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal ya del fútbol americano en general. Y aquí un día más y ya arrancamos, como ya saben, se va a extrañar porque queda poco, pero volvemos con las predicciones de las eliminatorias sudamericanas previo a la doble fecha que se va a disputar, a la anteúltima doble fecha que se va a disputar antes de llegar al Mundial de Qatar 2022 y saber quiénes van a ser los clasificados al Mundial. Y estamos aquí nuevamente para tratar de traerte la mayor información posible previo a los encuentros y obviamente también poder jugar a vaticinar, a tratar de predecir el resultado de lo que va a suceder en estos hermosos partidos, en estos hermosos encuentros que son picante. Se vienen porque queda poco, porque quedan pocos cupos también, porque ya han clasificado Brasil y Argentina y quedan 3 puestos todavía en juego. Así que sin mucho más para decirles, obviamente suscríbanse los que no lo estén, acá abajo obviamente activando la campanita también para no perderse ninguno de los videos. Y hoy toca hablar de la predicción entre Argentina y Chile, Chile y Argentina en este hermoso clásico que se ha hecho a lo largo de estos últimos años. No sé si tendrá la palabra clásico o no, eso lo dirán ustedes acá abajo en los comentarios. Podrán poner lo que quieran, pero se ha hecho una gran rivalidad con respecto a las últimas Copas Américas, de llegar los dos a la final en estos últimos encuentros que son muy parejos. Y hoy nuevamente, ya con Argentina clasificado al Mundial de Qatar 2022, sin Messi en la convocatoria, claramente, que eso lo vamos a estar hablando en breves. Pero bueno, Chile ahora está afuera de los puestos de clasificación y quiere entrar a como dé lugar. Así que sin mucho más para decirles, suscríbanse a nuestro canal, como ya se los dije, muy simple. Y vayamos a hablar de lo que puede llegar a pasar entre Chile y Argentina, Argentina y Chile. Bien, vamos a repasar el antecedente, lo que ha sucedido en estas mismas eliminatorias, pero en el primer encuentro entre estas dos selecciones. Recordemos que sí, de vuelta a la eliminatoria sudamericana, y el primer encuentro se dio en la República Argentina, sí, el local, quien iba a igualar 1-1 con la selección chilena, iba a abrir el marcador Lionel Messi, quien si no, y de penal a los 24 minutos de partido, y luego a los 36, muy poco más tarde, aparecía el Niño Maravilla, que hoy actualmente la está rompiendo, como en su momento también lo hizo en ese partido frente a la selección argentina, y marcaba el empate, el 1-1 que iba a ser final entre estas dos selecciones. No se iban a sacar diferencias, iba a ser una igualdad en 1 en Argentina, y ahora queda ver lo que pueda llegar a pasar en el próximo partido, donde la selección chilena será la anfitriona, será el host de la selección argentina. Hablando un poco de lo que son las convocatorias, recordemos, como siempre lo decimos más en estos tiempos, que puede haber cambios por lesiones, por contagios, por lo que fuere. Puede haber cambios en las listas, y esta es la que dio la selección chilena desde un inicio por Martín Lazarte, quien dio estos convocados que van a enfrentar en esta doble fecha de eliminatorias a las selecciones correspondientes. Y arrancaba con Claudio Bravo, Brian Cortés, Sebastián Pérez, Tomás Alarcón, Marcelo Allende, Charles Aranguis, Claudio Baeza, Ben Brereton Díaz, Víctor Dávila, Paulo Díaz, Pablo Galdames, Valver Huerta, Mauricio Isla, Benjamín Kusevich, Guillermo Maripán, Gary Medel, Eugenio Mena, Felipe Méndez, Jean Meneses, Joaquín Montesinos, Iván Morales, Marcelino Núñez, Pablo Parra, Eric Pulgar, Alexis Sánchez, Francisco Sierra Alta, Gabriel Suazo, Eduardo Vargas y Sebastián Vega son los convocados. Recordemos, por si alguno está medio despistado y dice: ¿y Arturo Vidal dónde está? ¿No? El King, el Rey. Lo que pasa es que Arturo Vidal tiene fechas de suspensión por la patada y expulsión frente a la selección ecuatoriana, y esto hizo que se pierda esta doble fecha. Si bien le redujeron las fechas de suspensión, va a poder estar en la última doble fecha frente a Brasil y frente a Uruguay. No va a poder estar en esta, y es por eso que no fue convocado. Pasamos a hablar de la lista de convocados de la selección argentina de Lionel Scaloni, que tiene algunas bajas como Lionel Messi, ¿no? Sabemos que Argentina está clasificada al Mundial de Qatar 2022, y esto probablemente haga que también se tomen ciertos recaudos con respecto a algunos jugadores que quizás están lesionados o que algunos clubes piden quedárselos, y obviamente en esto Argentina está permisivo. Y hablamos de la lista de convocados que arrancaba con Franco Armani, Esteban Andrada, Emiliano Martínez,
Juan Musso, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Germán Petzela, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Nicolás González, Lucas Ocampos, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Rodrigo de Paul, Giovanni Lo Celso, Alejandro Gómez, Alexis McAllister, Emiliano Buendía, Ángel Di María, Ángel Correa, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Paulo Dybala son los convocados por Lionel Scaloni para esta doble fecha sin Lionel Messi. Baja importante, pero bueno, como ya dijimos, Argentina está clasificada al Mundial, quizás tome esos recaudos. Messi puede quedarse con el PSG tratando de seguir con su carrera a nivel club y poder tomarse el descanso de la selección argentina, que no sé si depende mucho de él, pero bueno, no sé si estará muy contento tampoco, pero es así y no está entre los convocados de la selección argentina. Bien, un dato aparte y muy pero muy chiquitito, la selección chilena, para quien se lo pregunte y quien no lo sepa, va a tener público frente a la selección argentina. Tuvo una suspensión por los cánticos racistas e incidentes que sucedieron frente a la selección ecuatoriana en la última doble fecha de eliminatorias donde Chile hacía de local. Van a recibir la sanción de no poseer público, por lo menos por ahora. Veremos si después esa información se termina modificando. Por ahora va a ser en la última fecha de eliminatorias la suspensión en la cual no va a haber público para Chile. Así que esa también es otra de las informaciones con respecto a la selección chilena, para que nadie se sorprenda cuando vea obviamente público frente a la selección argentina. Con respecto a la predicción de lo que va a suceder en este hermoso encuentro entre Chile y Argentina en territorio chileno, la selección local necesita del triunfo porque actualmente está fuera de los puestos de clasificación y un empate o derrota lo dejarían quizás aún más lejos dependiendo de ciertos resultados que se puedan llegar a dar en otros partidos, y es por eso que necesita el triunfo urgente frente a la selección argentina. Quizás teniendo en cuenta la magnitud, el nivel de la selección que va a enfrentar, el empate quizás no sea de las peores opciones, teniendo en cuenta distintas circunstancias que puedan llegar a suceder en el partido. Pero es real que la selección chilena necesita del triunfo de local, imponerse con su gente, sumar 3 puntos que lo depositen, o por lo menos esperar que lo depositen en la zona de clasificación al Mundial. Veremos qué sucede. Para mí el resultado va a ser un 0-0, sin diferencias en el marcador, sin diferencias en el resultado. Quizás una selección argentina un poco más relajada, veremos, puede que me equivoque, es una opinión subjetiva, y una selección chilena tratando de intentar, pero a la cual no le va a alcanzar porque también va a tener que tomar recaudos de no quedar desprotegida y evitar la derrota ante esa debilidad frente a la selección visitante. Es por eso que mi resultado es un 0-0, es una igualdad que puede llegar a ser también un 1-1, pero no creo que se terminen sacando diferencias, y quizás quien obviamente salga perdiendo con este resultado es la selección chilena, que necesita del triunfo y que necesitaría sumar esos 3 puntos para estar dentro de los clasificados, sabiendo toda la magnitud de todo lo que se viene en las fechas restantes. Luego de que este jueves 27 a las 21:15 horas se enfrenten Chile y Argentina, lo que les depara en la segunda de esta doble fecha eliminatoria sudamericana, a Chile lo espera la visita a Bolivia, a La Paz, a la altura, el martes 1 de febrero a las 17 horas horario argentino. Hagan sus cálculos alrededor del mundo. Mientras que la selección argentina va a ser anfitriona, va a recibir a una de las selecciones que también se juega un puesto a Qatar y que viene muy pero muy bien a nivel individual. Veremos cómo llega, y es la selección colombiana. Ese mismo martes 1 de febrero a las 20:30 horas horario argentino también. Va a ser una segunda fecha también de esta doble muy pero muy peleada. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Hemos terminado con la predicción de Chile y Argentina, Argentina y Chile. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal, los que no lo estén, aquí abajo, activando también la campanita para no perderse ninguno de los videos. No se olviden tampoco de dejar ese enorme like acá abajo, botón del dedito para arriba para apoyarnos un montón. Tampoco se olviden de comentar acá abajo, de dejar su resultado, de cómo creen que va a terminar Chile versus Argentina, el resultado acá abajo. Si solo se quieren animar a decir quién gana, si hay empate, quién pierde, o el resultado también, si es 1-0, 0-0, 4-1, 3-2, todo lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.